¿qué tal mis amigos y mis amigas? Nuevamente aquí con ustedes para compartir el hermoso estudio de la palabra del Señor. Cuando uno se concentra, cuando uno se detiene a revisar el texto bíblico y a sacar de la palabra de Dios tantas lecciones para nuestra vida, realmente se siente enriquecido y se siente fortalecido. Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar ese tema que les había anunciado ya, de una serie de 3 temas que vamos a estar estudiando acerca del reposo del pueblo de Dios, el reposo del pueblo de Dios. Ya vimos nuestro primer tema, que era la vigencia del día de reposo, y ahora vamos a hablar sobre el reposo del pueblo de Dios. No podemos avanzar, como ustedes ya saben, sin antes pedir al Señor su grata y maravillosa compañía y la dirección del Espíritu Santo para presentar este mensaje. Me acostumbro a orar. Ya tú sabes que estamos orando por tu pedido, estamos orando por tu necesidad, y déjame aquí escrito tu pedido de oración, porque lo estamos tomando de allí para ponerlo en una lista y estar orando y estar pidiendo al Señor su gracia, estar pidiendo al Señor su poder para que manifieste su poder en cada una de las solicitudes que sus hijos le hacen. Oremos. Amado Dios y buen Padre, bendito seas para siempre. Vamos a examinar el texto de Hebreos, que habla acerca del reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo estará vigente, ese reposo ya no se necesita, es un reposo espiritual. ¿Cómo se interpreta? Pues aquí vamos a leer tu palabra. Por eso te rogamos que abras nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, permitiendo que la comprensión de cada persona que ha decidido ver este video pueda ser correcta y que podamos crecer espiritualmente. Señor, en tus manos entrego los diversos pedidos que nuestros amigos y hermanos han hecho, están haciendo y harán, que están aquí registrados en el chat de esta presentación, pero que también están allí muy guardaditos en lo profundo del corazón de cada persona. Y gracias porque tú interpretas, porque tú conoces, porque tú lees nuestros pensamientos, y antes que clamemos a ti, tú habrás oído. Por eso responde, Señor, conforme a tu poder, y regálanos tu presencia en esta hora. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y las luchas que diariamente enfrentamos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Al orar, ya estamos más livianos, hermanos, para avanzar en nuestro estudio. Yo quiero que tú te dispongas. Yo tengo aquí mi herramienta, las Sagradas Escrituras. Miren, la palabra de Dios, la tengo aquí. Vamos a hacer uso de ella. También tengo mi bolígrafo para ir subrayando, y por supuesto tengo aquí mis apuntes, ¿verdad?, de los cuales nos vamos a guiar para hablar de este tema del reposo de Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos, capítulo 4. Allí en Hebreos, capítulo 4, hay una perícopa, hay una declaración que tenemos que saber interpretar, porque muchos han sacado de su contexto y han hecho de ese texto un pretexto, y tal vez están afirmando que ya no se necesita ese reposo para el pueblo de Dios, o que ese reposo no es el reposo que hemos venido observando del sábado, sino que es un reposo espiritual diferente a la costumbre que tenemos de guardar el santo sábado. Entonces vamos a examinar juntos aquí Hebreos capítulo 4, el versículo 9 y versículo 10. Hebreos capítulo 4, versículo 9 y 10. Voy a ponerlo acá. Yo tengo aquí en mi Biblia, pero lo voy a poner aquí para que tú también disfrutes de ese pasaje maravilloso de las Sagradas Escrituras. Déjame un momento y lo voy a ubicar aquí. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Voy a ponerlo aquí. Mira cómo afirma aquí la palabra del Señor de una manera contundente, muy bonita. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál reposo será ese? ¿Será que no es el sábado? ¿O será que habrá otro reposo? ¿De qué reposo se está hablando aquí? ¿De cómo se trata? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se come este pasaje? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Permíteme leer el verso 10. El verso 10, que voy a hacer mención en este momento, el versículo 10, y lo voy a poner aquí para que tú también lo contemples. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Te das cuenta? Entonces, este texto es a veces mal interpretado. Pero te voy a dar, porque resulta que en el versículo 9, que acabé de leer, se presenta básicamente la conclusión
a la cual se alude en el versículo 6. Ahora, el versículo 6, voy a leerlo aquí para ti, porque dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, está hablando del reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Entonces aquí se está aludiendo al versículo 6, lo cual se deduce de una serie de razonamientos que comienzan básicamente en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3 de Hebreos capítulo 4? Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Te das cuenta? Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, esto se da con el fin de probar la premisa que aparece justamente en el versículo 1 y en el versículo 3. En el versículo 1 dice, estoy leyendo Hebreos, ve conmigo por favor, concéntrate aquí conmigo. En Hebreos capítulo 1 dice, tenemos pues, Hebreos capítulo 4, versículo 1, tenemos pues, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca, o dice, parezca no haber alcanzado. El versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Préstame toda tu atención, por favor, y concéntrate aquí conmigo. Te voy a presentar por lo menos 7 conclusiones a las que el apóstol Pablo llega con base en este texto que está haciendo énfasis justamente a ese reposo del pueblo de Dios. Mira, el primer razonamiento, el primer resumen que te voy a presentar es que el reposo, escúchame esto, el reposo de Dios, como originalmente le fue prometido al antiguo Israel, incluía por lo menos 3 aspectos importantes. El primer aspecto, que es un establecimiento permanente en la tierra de Canaán, establecimiento permanente. Eso incluía, hermanos, el reposo que originalmente Dios le fue prometido al antiguo Israel. Ahora, nosotros somos el Israel moderno y también Dios nos ha prometido un reposo. Y ahora, ese reposo para el pueblo de Israel incluía que se iba a tener un establecimiento permanente en la tierra de Canaán. Ya para nuestro tiempo no es un establecimiento permanente en la tierra de Canaán, sino un establecimiento permanente en la Canaán celestial. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el Señor. Número 2, de lo que implica ese reposo que originalmente le fue prometido a Israel, implicaba que, me encanta esto, ¿no? Implicaba una transformación de carácter que haría de la nación un adecuado representante de los principios del reino de Dios. Me encanta porque al cambiar el carácter, ese pueblo de Israel iba a ser un adecuado representante de los principios que se viven y que se mantienen en el reino de Dios. Esa es la segunda. Y número 3, pues mira, se haría de ellos, de ese pueblo, ¿no?, el agente escogido de Dios para la salvación del mundo. Igual nosotros hoy, el Israel espiritual, el Israel moderno hoy, Dios nos ha escogido también para que nosotros llevemos la salvación al mundo entero, para que pregonemos este evangelio. Estas eran las 3 cosas que implicaba el reposo que originalmente Dios le había prometido al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no cumplió. Ahora, número 2, estoy diciendo que esto era el primero, ¿no? El primer punto, en la primera conclusión que llegamos de este pasaje de Hebreos es eso, que el reposo de Dios originalmente prometió a Israel implicaban estas 3 cosas que ya te acabé de mencionar. Ahora, número 2, la generación a la cual originalmente fue hecha la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del reposo. Esa generación fracasó. No entró en la Canaán. ¿Sabes por qué? Debido a su incredulidad. Ahora permíteme leerlo en Hebreos capítulo 3, el versículo 19. Ve conmigo porque no voy a ponerlo en pantalla para no distraernos, pero tú vas a tener tu Biblia y vamos a leer juntos. En Hebreos capítulo 3, versículo 19 dice,
y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si hay algo que ha tenido el pueblo de Israel de antaño, históricamente hablando, es que ha sido un pueblo incrédulo. Y nuestro tiempo, en nuestra generación también hay mucha gente incrédula. Y sabes que la sierva del Señor menciona que una de las razones por las cuales todavía estamos en este mundo de pecado y de maldad es por la incredulidad del pueblo de Dios. Por la incredulidad. Y número 2, no entraron, fracasó ese pueblo, no entró en la Canaán debido a dos cosas: a la incredulidad, pero también debido a la desobediencia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 6. Hebreos capítulo 4, el versículo 6. Dice, lee conmigo por favor, yo espero que tú vayas ahí, toma tu Biblia y ábrela en Hebreos capítulo 4, el verso 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en ese reposo, y aquellos quienes primero les anunció la buena nueva, escúchame bien lo que dice, no entraron por causa de desobediencia. Y ese es otro factor que nos ha mantenido en este mundo de pecado y de maldad tanto tiempo: la desobediencia del pueblo de Dios. Número 1, la incredulidad. Número 2, la desobediencia. Aquí te concluye la segunda cosa. La generación por la cual originalmente fue hecha la promesa fracasó por dos razones: por su incredulidad y por su desobediencia. Ahora, conclusión número 3. Mira, Josué, ese líder del pueblo de Israel, presidió, claro que sí, la siguiente generación en la entrada a la tierra que se les había prometido. Ahora, permíteme y te lo leo. Vamos a hacer ese estudio detallado. En Hebreos capítulo 3, el versículo 11, mira cómo se narra allí. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Y más adelante tú te vas a dar cuenta que el que está presidiendo allí, esa siguiente generación, fue prácticamente Josué. Y que no entraron a la tierra prometida. Pero como eran espiritualmente duros de cerviz, no pudo hacerlos entrar en ese reposo espiritual que Dios quería que disfrutaran. ¿Por qué lo digo? Porque Hebreos capítulo 4, versículo 7, mira lo que dice Hebreos 4, 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Versículo 8 de Hebreos capítulo 4. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Te das cuenta? Permíteme indicarte la cuarta conclusión a la que se llega, al cuarto resumen al que se llega de este texto de Hebreos que habla acerca del reposo para el pueblo de Dios. Mira, la misma promesa fue repetida en los días de David. Ya el versículo 7 así lo declara. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. ¿Te das cuenta? Como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que esa misma promesa fue repetida justamente en los tiempos de David. Esto demuestra que Israel aún no había entrado en ese reposo espiritual, y también que su fracaso en los días de Moisés y de Josué no había, querido hermano y amigo, no había invalidado, ¿no?, la promesa original de Dios de que ese pueblo de Dios entrara en ese reposo espiritual debido a los fracasos, ¿verdad?, de Moisés, de Josué. Porque Dios siempre tiene extendida su promesa y su misericordia de que su pueblo entre en ese reposo. Número 5, la quinta conclusión. Pues hermanos, es seguro, es contundente y es cierto el cumplimiento final de los propósitos de Dios. Claro que sí, a pesar del fracaso sucesivo de generaciones. O sea, por el hecho de que generaciones anteriores hayan fracasado, eso no invalida la promesa original de Dios de que su pueblo disfrute y entre en ese reposo espiritual. Ahora, déjame darte la sexta razón o la sexta conclusión que llegamos de este pasaje de Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. El autor de Hebreos
suplica fervientemente al pueblo de Dios justamente en los días apostólicos que entre en aquel reposo. Mira cómo lo narra de una manera extraordinaria en Hebreos capítulo 4, versículo 11. Mira cómo dice, procuremos. Estoy leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 11. ¿Qué tal si me permites aquí un momento? Hebreos, te lo voy a poner aquí en pantalla ya que hay la oportunidad. Hebreos capítulo 4, mira lo que dice el versículo 11. Me encanta esa expresión que utiliza aquí el escritor. Dice, esforcémonos. Esforcémonos, es la versión que estoy leyendo acá. En otra versión dice, procuremos. Procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Porque hoy mucha gente no entra en ese reposo maravilloso de Dios porque han caído en terrible ejemplo de desobediencia. Están desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios, por eso no han entrado en ese reposo. Ahora, el reposo sabático es un anticipo de ese reposo espiritual eterno que vamos a tener en la presencia de Dios. Pero hay que hacerlo uno como hay que hacerlo otro. Y por eso dice el escritor bíblico, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Terrible, terrible lo que está narrando acá. Ahora, es una comprobación más de que continuaba la validez de la invitación, ¿no? Ese texto que acabamos de leer, y de que el pueblo de Dios no había entrado en conjunto en ese reposo, ni aún en los tiempos apostólicos. Mira esto tan tenaz, ¿no? Ni aún en los tiempos apostólicos el pueblo de Dios había entrado en ese reposo, el cual era la expectativa de Dios, que su pueblo entrara. Ahora, en el próximo video yo te voy a contar algo contundente y muy importante. Te invito para que no te lo pierdas, porque voy a presentar ahí el desenlace de este asunto del reposo para el pueblo de Dios, porque esto está generando muchísima confusión en la mente de los cristianos, creyendo que ya se anuló el reposo sabático y que hay un reposo espiritual en el cual vamos a entrar, pero que no tiene nada que ver con el sábado. Eso es un terrible error, porque ni aún en los tiempos apostólicos el pueblo de Dios había entrado en ese reposo que él esperaba que su pueblo entrara. Ahora, la séptima conclusión, séptima y última. En conclusión, pues yo quiero afirmarte y quiero decirte, querido hermano, que continúa la validez de la promesa de Dios de entrar en el reposo espiritual. Y el entrar en ese reposo espiritual no anula disfrutar de ese reposo semanal que cada sábado nosotros practicamos y ejercemos guardando el sábado. No lo anula de ninguna manera, porque es que algunos cristianos han enseñado y han argumentado que no se trata de ese reposo sabático del sábado, sino que es un reposo espiritual, y suena bonita la expresión, pero es que ese reposo espiritual no anula el reposo semanal, el reposo sabático. Antes, al contrario, es un anticipo de lo que vamos a disfrutar de ese reposo espiritual de Dios. Y los cristianos, dice la Biblia en el Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice, y los cristianos deben procurar entrar en aquel reposo. Deben procurar entrar en aquel reposo. Y por eso te coloqué el texto acá. Mira, esforcémonos pues por entrar en ese reposo espiritual de Dios, que tiene que ver con ese reposo sabático. Por supuesto que sí. Y pues debe notarse y debe afirmarse, querido hermano, que el reposo que queda en los tiempos del cristianismo es el reposo espiritual prometido originalmente a Israel. Y es evidente que si queda es porque antes existió. ¿Te das cuenta? Si queda todavía ese reposo espiritual y que queda para que el pueblo de Dios entre, es porque antes existió. Solo que por la dureza, por la incredulidad del pueblo, porque eran duros de cerviz, no obedecían las leyes de Dios. Pero Dios aún hoy está esperando que su pueblo entre en ese reposo espiritual, en ese reposo del pueblo de Dios, que del cual el sábado hace parte de ese reposo, y es un anticipo de esa dicha y de ese gozo, de esa felicidad que disfrutaremos por la eternidad en el reposo espiritual de Dios. Yo espero que hayas comprendido este mensaje. Espero que compartas este video con otras personas para que puedan ir
su mente se vaya ampliando y se va extendiendo, que Dios quiere que su pueblo hoy entre en ese reposo espiritual de Dios, ese reposo maravilloso. Mira, nuestro último video será contundente con relación a este tema, a este episodio que estamos tratando, así que no te lo puedes perder, no te lo puedes perder por ninguna razón. En el próximo video vamos a tratar acerca de ese tema, si es el reposo. ¿Es el reposo sabático o es el reposo espiritual? ¿Cuál de los dos? Ahí vamos a tomar un par de decisiones basados en lo que dice la palabra del Señor. Recuerda, yo soy Luis Alfonso Fori y deseo que tú tengas cada día más ansias del cielo y, ¿por qué no?, más fuerza en Jesús. Claro que sí, más fuerza en Jesús para que pueda enfrentar tu día a día. Y pues, déjame orar para que Dios afiance esta verdad que hemos compartido hoy en tu mente y en tu corazón. Y como siempre te lo digo, comparte este video, por favor, compártelo. Otras personas están ansiosas de conocer lo que tú hoy has conocido, de que queda un reposo para el pueblo de Dios y que aún no ha entrado el pueblo de Dios en ese reposo verdadero, porque han sido desobedientes, porque han sido incrédulos, porque han sido duros de servir, porque se han ido en desobediencia a Dios, pero que Dios poco a poco está llevando a su pueblo a ese encuentro, a ese reposo en Dios, a ese reposo espiritual, como un anticipo de lo que viviremos con ese Dios maravilloso por toda la eternidad. Por lo tanto, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias. Permítenos disfrutar, sí, de manera anticipada de ese reposo maravilloso, de ese reposo espiritual que viviremos contigo por toda la eternidad, del cual el sábado, séptimo día de la semana, hace parte de ese anticipo, de esa antesala. Ayúdanos, Señor, para obedecer tu palabra, para salir del terrible error en el que viven muchos cristianos hoy, considerando que ese reposo ya caducó, ya fue abolido y aún está vigente, porque tú quieres que tengamos paz, que tengamos gozo y sobre todo que reposemos en ti, que descansemos en ti, que eres nuestro sustentador y que eres nuestro hacedor. Nos ponemos en tus manos y las luchas de nuestra vida también las dejamos en tu brazo poderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, el Señor les bendiga y les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Suscríbete a nuestro canal y apoya este ministerio. Chao, chao, chao.